Espía libertaria, Leona Vicario, 1789-1842. ¿Estás segura de que no eres una espía? En estos días ya no se puede confiar en nadie. Me llamo María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, pero para ti soy Leona Vicario. Al oír mi nombre, seguramente adivinarás por qué soy tan famosa, ¿no? Pues toma asiento, tienes que escuchar esta historia. Ahora me ves como una señora regordeta, con canas, pero alguna vez fui joven. Todas las heroínas de México fuimos niñas. Como yo era huérfana, vivía en casa de mi tío Agustín Pomposo. Ese era su nombre, no te rías. Mi tío era un señor muy serio, parecía que siempre estaba enojado. Cuando empezó la guerra de independencia, él apoyaba a los españoles. Yo, en cambio, estaba del lado de la libertad, de Miguel Hidalgo, de José María Morelos y Pavón y de Josefa Ortiz de Domínguez. Como a mí nadie me decía qué hacer y yo era una joven muy valiente, me hice espía, así como lo oyes. En ese entonces había un grupo secreto que se llamaba los Guadalupes, quienes daban dinero y se infiltraban como espías en favor del ejército insurgente. Yo me uní, porque no iba a hacerlo. Estaba muy orgullosa de llevar una medalla de la Virgen de Guadalupe. Me enamoré de Andrés Quintana Roo, un hombre que trabajaba para mi tío y que también pertenecía a los Guadalupes. Cuando mi tío se enteró de que yo estaba en contra de la corona española, me denunció. Me arrestaron y me llevaron a un tribunal donde me hicieron un juicio. Me pidieron que revelara los nombres de los hombres y las mujeres que pertenecían a los Guadalupes y que apoyaban al ejército insurgente. Yo sabía que si hablaba, iba a poner a mis compañeros en gran peligro. Los señores del tribunal me amenazaron muchas veces, pero nunca dije lo que querían escuchar. Yo, con mi silencio, fui más fuerte que ellos. Como no les gustó que me quedara callada en el juicio, decidieron encerrarme en un convento para que no pudiera ayudar más a los insurgentes. Una noche, Andrés Quintana Roo se metió al convento y me sacó de ahí. Para que no nos reconocieran, me pinté todo el cuerpo de negro y escapamos escondidos en unos huacales. Tuvimos que refugiarnos en el bosque porque los españoles nos perseguían. Hasta tuve a mi primera hija en una cueva. A mí nadie me detenía. Podía yo sola contra un ejército, pero no luchaba con un fusil, sino con un arma más poderosa, la pluma. Mientras estaba escondida, escribí muchos artículos sobre la libertad y sobre cómo debería ser México cuando fuera independiente. Esos textos se publicaron en varios periódicos, como El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano. Puedo presumir que conocí en persona a José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, quien me contó de su documento llamado Sentimientos de la Nación. La lucha por la independencia de México fue una etapa muy difícil. Resistí con valentía, sin dejarme vencer ni rendirme. Cuando terminó la guerra, comenzaron a llamarme la mujer fuerte de la independencia, como prueba de que en México los grandes triunfos solo se logran cuando hombres y mujeres trabajan de la mano. Por eso, cuando un periodista se le ocurrió decir en público que yo no había luchado por el amor que le tenía a México, sino por seguir a mi esposo, Andrés Quintana Roo, le respondí con las siguientes palabras. Si decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto he obrado con total independencia y sin atender las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Por eso te pregunto, ¿estás seguro de que no eres un espía? Porque México necesita mujeres valientes como yo y como tú. Leona Vicario es la mujer más destacada de la Guerra de Independencia. Se le considera una de las primeras periodistas mexicanas y una de las personas que más dinero aportó a la causa. Debido a su valentía, su nombre está inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados.
Al morir el 21 de agosto de 1842, se le nombró Madre de la Patria. Hola, buenas noches. Nosotros somos Colmena de Lectores y el día de hoy estamos Marta María, Gaby, Marcela, Astrid. Y este podcast va a estar dedicado a mujeres que hicieron historia. Aprovechamos el mes de septiembre, aprovechamos todavía que traemos el espíritu patriota de la independencia y queremos platicarles un poquito a lo mejor de muchas autoras, escritoras y personajes femeninos mexicanos que han hecho historia a lo largo de la historia de México y pues esperemos que les guste y disfruten tanto este episodio como nosotras. Súper. De hecho, me pareció como muy significativo que comenzáramos con Leona Vicario y recordando este grito de independencia donde la presidenta Sheinbaum menciona a las mujeres que fueron parte de la independencia, ¿no? Que fue como algo distinto, nuevo y también pues muy bonito que se reconozca su labor, ¿no? Y Leona Vicario especialmente porque pues es la primera periodista y somos un club de lectura, entonces el hecho de que haya sido parte de esta independencia a partir de su pluma y sus ideas, creo que es algo como muy relevante. También la presidenta mencionó a Gertrudis Bocanegra. Yo honestamente la tuve que buscar. Gertrudis Bocanegra fue de Pátzcuaro y ella estuvo organizando redes de comunicación insurgente y refieren que siempre fue como alguien rebelde, que a los 18 años la querían casar y tuvo ahí como el primer enfrentamiento con su papá por ello y se une al movimiento de la independencia. Está también María Manuela Medina, que es conocida como la Capitana. Ella estuvo combatiendo, ella fue militar y de hecho en 1811 se le reconoce por parte de la Suprema Junta Nacional Americana con el grado militar, que eso también fue como algo relevante porque no eran puestos que tuvieran las mujeres, ¿no? Y además de ellas, pues ya escuchamos a Leona Vicario y a Josefa Ortiz de Domínguez, que no sé. yo les tengo mucho que platicar de Josefa Ortiz de Domínguez. La verdad creo que es una mujer de carácter, su historia involucra o refleja el carácter de esa mujer. Comienzo a contarles un poquito desde su niñez. Ella es criolla, totalmente, sus padres son españoles, queda huérfana muy chica, su hermana mayor se hace cargo de ella, pero cuando se casa, Josefa decide que no quiere estar ahí entre el esposo y su hermana. Y hay algo muy bonito porque ella sola hizo una carta para que la aceptaran en el convento de las Madres Vizcaínas. Entonces es como algo que quedó muy marcado porque fue una niña prácticamente la que escribió esa carta y obviamente pues fue aceptada. Ella ya quería saber leer, escribir, conocer de autores. Se cuenta que desde niña ya ella no era ajena a las injusticias, al maltrato de los indígenas. Ella decía que estaba harta de cómo los peninsulares abusaban de toda la población en general. También hay una parte que la cuentan como anécdota que dice que hacía a las madres ver su suerte porque ya era rebelde, era de carácter, quería imponer siempre su voluntad. Posteriormente conoció a quien fue su esposo, a don Miguel Domínguez, un abogado. Gracias a él ella tuvo una posición pues más privilegiada, donde ella siguió imponiéndose. Fue un poquito difícil encontrar datos de Josefa, la verdad no hay mucha historia, pero afortunadamente me encontré con el dato de otra gran mujer, escritora, periodista, historiadora, investigadora y aparte cronista del centro de la Ciudad de México, Ángeles González Gamio, y ella hizo un libro, lo dedicó especialmente a Josefa Ortiz de Domínguez y pues se dedicó a recopilar parte de toda la historia. Ella nos dice cómo empezó a mandar a don Miguel, cómo desde esa posición ella tenía acceso a documentos, a pláticas. Ella empezó a hacer tertulias en su casa para, ¿cómo se dice? Los
Ay, Dios mío, se me fue la palabra, ayúdenme. Los rebeldes. Sí, para los rebeldes se puede decir. Ella fue la que convenció a su esposo de que se unieran a la causa y las reuniones se hacían en su casa, o sea, en la parte de Querétaro, porque había en Guanajuato, San Miguel, Dolores, pero en Querétaro ella convenció al esposo de que fueran en su casa. También se puede decir un poquito como Leona Vicario porque era espía, ella llevaba información, la información relevante para el cura, para Morelos, entonces tuvo un papel muy, muy importante. A nosotros en la escuela nos enseñan que fue la esposa del corregidor. ¿Qué era el corregidor? Pues en ese entonces se puede decir que era el gobernador, presidente municipal o en pocas palabras el administrador del lugar. Y se nos enseñó como la corregidora, pero tuvo un papel muy importante dentro de la independencia. Ellos se dieron cuenta que fueron traicionados por alguien miembro de su clan, podemos decir, de su grupo, no era un clan. De su secta. No, sí, pues del grupo. Entonces cuando se dieron cuenta, llegó a oídos del virreinato. El virrey mandó al corregidor, o sea, a su esposo, a hacer un cateo casa por casa y dar con los culpables, vamos. Entonces, el abogado don Miguel lo que hizo fue encerrar a Josefa, porque sabía el carácter que tenía. Entonces dijo, vas a hacer una locura, por protegerla a ella la encerró. Entonces ella en su preocupación de ¿qué hago? ¿Cómo les aviso? ¿Cómo les hago llegar? Esta es una historia muy bonita. Era una mujer pues muy astuta y obviamente no se iba a quedar de brazos cruzados. Lo que ella hizo, tenían una clave, siempre se manejaron con claves, con palabras claves, toques, pues entre ellos se entendían. Una parte era dar 3 toquidos, 3 golpes. Don Miguel la encerró a ella en una segunda planta y cuando se vio sin saber qué hacer, con una bota dio 3 toquidos, el tas, tas, tas. Un empleado de ellos que también era parte del movimiento reaccionó a esos toques, entonces dijo, son 3, es clave. Subió y por la puerta pues ella le dijo, ¿sabes qué? Nos han descubierto, nos traicionaron, Miguel Hidalgo lo tiene que saber porque pues van a arruinar nuestros planes. Pero una parte muy importante es que dice aquí nuestra escritora, que ella le dijo, dile a Miguel que dé el grito hoy. Lo tenían programado para 1 de octubre. Ella le dijo, dile que lo adelanten hoy porque no nos van a dejar. Ya saben quiénes somos, nos están buscando. Si no lo hace hoy, no se va a poder. Este trabajador, déjenme, por aquí tengo el nombre. Hay que agradecerle entonces a José por el 15, sí, el 15 y el 16 de septiembre, porque si no hubiera sido en octubre. Parte de él fue Ignacio Pérez, fue otro insurgente, fue el encargado de llevar el mensaje hasta Dolores Hidalgo en la noche, a caballo, yo no sé cómo se fue. Entonces, por medio de él llegó el mensaje de José. No solamente ella fue la encargada de recibir a los insurgentes en su casa, de pasar información, sino que ella no se quedó con los brazos cruzados. Finalmente, bueno, pues esa parte ya la sabemos, se llevó a cabo el grito. Lamentablemente sí los capturaron muy pronto, también a ella, y hay una parte muy interesante porque no nos habían dicho que ella estaba embarazada. Fue mamá de 14 hijos, justo cuando daban el grito ella estaba embarazada, tuvo a su bebé en presa, pero no en la cárcel, las llevaban a conventos. Ella estuvo en 2 conventos, aproximadamente 5 años presa, un tiempo tuvo ahí a su niña, después obviamente se la quitaron porque no la podían tener, pero desde su trinchera ella siguió trabajando para la independencia, seguía escribiendo cartas, las mandaba con quien podía, como podía. Finalmente fue liberada, su esposo pues no la dejó ahí, no está tan intenso como Leona Vicario que entró, pero sí hizo todo lo posible, se la llevó. De Querétaro ellos se fueron a vivir a la Ciudad de México. Dice que vivió en la calle de los Indios Tristes, muy cerca del Palacio de Gobierno. Cuando la cosa se calmó y Guadalupe Victoria, que ya era presidente, pues cuentan que iba a tomarse el cafecito a la casa con Leona y con don Miguel Domínguez. O sea, creo que pues es una parte muy importante, muy bonita, y la verdad pues no conocíamos quién se iba. Yo la verdad no me acuerdo que me hubieran dicho que los 3 toques fueron la clave. No. Ni sus botas, unas botas. En ese libro de mexicanas que hicieron historia, pues vienen todas estas historias de mujeres revolucionarias o rebeldes, ¿no? Y obviamente pues son dramatizadas, son hechas para niños, para adolescentes. Ahí dice que se puso unos tacones rojos Ya me los imagino. y que hizo así los 3 toques y ya subió a alguien a ver que no.
Y Pero así- está muy padre, o sea, también escuchar como esos relatos, como tú dices, nadie nos los enseñó. No, ¿y te imaginabas que estaba embarazada en plena No, para independencia? nada. Digo, qué valiente, o sea, sabiendo que estaba en riesgo su vida, la de su bebé, Ajá. la de todos sus hijos, porque ella arrastró a sus 14 Y hijos. Leona Vicario, que tuvo su hijo en una cueva, o sea, sí que eran valientes. Y por la época, ¿no? También cuando las mujeres pues no tenían voz, voto y muchísimo Y menos saber que que se por eso involucraran. embarazadas. Ajá. Es más, no sabían, la mayoría no sabían ni siquiera leer. Y Sí. creo que el hecho de que ellas estuvieran en una posición privilegiada, pues pudo Lo desarrollarse. Aquí me gustaría mucho sobresaltar ahora que acaba de ser el grito, el hecho de que la presidenta la nombra con sus apellidos de soltera, ¿no? O sea, que dice Josefa Ortiz Telles Girón. Y ha entrado mucha polémica de por qué le quitó el de Domínguez. Creo que es una manera de dejar a un lado esa invisibilidad que han tenido todas estas mujeres a lo largo de la historia, porque pregúntale al niño que sea y sabe Miguel Hidalgo y sabe Sí. de Morelos. de Morelos, pero pregúntale de una Leona Vicario, pregúntale de una Josefa y no tienen la menor idea, o sea, como de, ay, ¿a poco había mujeres en esa época? Y más que el decir, ay, le quitó el apellido del esposo, creo que fue este mensaje de empoderamiento y el reconocimiento de un antes y un después, porque no es cosa menor de que en ahora, un 2025, ¿cuántos años han pasado?, esté una mujer al frente de un país como México, ¿no? En particular. Entonces, independientemente de todo lo que se comete alrededor, creo que es el reconocer y el nosotros también decir qué se puede esperar. No sé, nosotros estamos aquí sentadas platicando de historia de mujeres que cambiaron la historia, entonces no sabemos qué va a pasar en 50 años, ¿no? O sea, Y sabes, 5 años. me faltó, o sea, entre las mujeres que mencionó la presidenta durante el grito, también dijo viva las heroínas anónimas y las mujeres indígenas, porque pues es también importante reconocer que hubo muchas mujeres que alimentaban a los ejércitos, que los cuidaban, que los escondían, que también eran espías. los curaban, Ajá. Sí, o sea, hay tanta gente de la que no tienes el nombre, pero también fue parte de esta historia. Y no sé si ustedes lo notan, pero creo que es lo mismo, ¿no? El mismo trabajo que ahora las luchas actuales buscan por visibilizar, que son los cuidados de casa, los trabajos que no son remunerados, pues es lo mismo. Eran igual mujeres que hacían esos trabajos y no se les reconoció, no se les... Sí, quedaron en el olvido. Ajá, en el olvido. Entonces, Pero creo que es muy padre el poder traerlo a la mesa y reconocerlo y hacerlo consciente, ¿no? Y como ellas, o sea, hicieron todo esto también escribiendo, ¿no? O sea, eran cartas, eran libros, no sé. Folletos, todo lo de Sí. difusión en periodismo, ¿no? Porque al final de cuentas ya hacían periodismo. Claro. Era espionaje, pero era periodismo. Y bueno, Sí, porque lo plasmaban Sí, y lo exactamente. reproducían, entonces pues prácticamente es lo que está en un artículo, un blog, un podcast, o sea, sí, y digo, eran mujeres privilegiadas, porque eran mujeres con Que sabían, educación, sí, ya sabían leer, sabían con escribir. dinero, sí, pero también, o sea, es importante como el que todos estuvieran involucrados, ¿no? O sea, es también importante que ellas hayan permitido eso. Hubo algunas que destinaron fondos de sus herencias para la lucha, y también pues reconocer a las mujeres que dieron asilo, como dice ahí, las mujeres anónimas y mujeres indígenas, mujeres militantes, o sea, que ahora sí que la lucha no distinguió clases sociales, todos fueron parte importante. y aparte de la lucha es un antes y un después, ¿no? Ahorita a lo mejor nosotros nos estamos concentrando en las mujeres o en las mexicanas de la independencia, pero también hay precursoras, ¿no? O sea, como Sor Juana Inés de la Cruz, que fue un parteaguas también para empezar a exigir que se escuchara su voz, para exigir que a pesar de que se le prohibía leer, se le prohibió escribir, o sea, ella dice, yo quiero. yo quiero y yo lo voy a hacer, y pues hasta la fecha
pues está vigente, ¿no? Sí, creo que el patrón común que manejan estas autoras o estos personajes tan emblemáticos es la valentía, ¿no? Porque al final de cuentas había, creo, muchas mujeres privilegiadas en su época que tenían acceso a la educación, pero utilizar la educación de una manera revolucionaria para cambiar la historia. Eso precisamente, ¿no? O sea, de ser visionarias, de todo esto. Como decía, se inscribió a un convento. ¿Qué hizo Sor Juana? Se fue a un convento. Se fue a un convento. ¿Por qué? Porque era No la quería única casarse. manera de acceso a la educación. Ellas querían aprender, querían plasmar sus ideas, querían escribir, y ¿qué hicieron? Aprovecharon ese privilegio para Y sabes que muy importante como darse cuenta que no nada más eran ellas en el mundo, porque ellas probablemente estaban, o sea, por el dinero, por el privilegio, por la posición social que tenían, pues probablemente no sufrían tanto como aquellos que vivían en la pobreza, ¿no? Y el ser parte de esta lucha también implicaba que ellas pudieran perder La vida. la vida, y muchas terminaron encarceladas. Entonces, el decir yo, ¿sabes qué? Voy a defender esta causa porque no soy nada más yo en el mundo, sino que quiero que México sea independiente, que sea mejor. Mencionabas que era criolla, ¿no? Sí, Josefa. Y yo leía en ese de mujeres, o sea, también hacen mención de cómo ella no la trataban igual que a un español, ¿no? O sea, hacían esta distinción de eres criollo, pues eres de una estirpe más baja. Y ni se diga si eras mexicano, si eras Mestizo. y todavía si eres mujer, o sea, entonces el hecho de luchar creo que es algo muy, muy valiente, como dices. Y la empatía, ¿no? O sea, valentía más La empatía, causa. de ver, decir, a ver, yo estoy más o menos bien, pero Quiero que todos quiero que todos ajá, puedan quiero estar. igualdad, ¿no? Ahorita que dicen de la valentía, otra parte que olvidé mencionar, cuando llegaron a apresarla, bueno, dice la escritora que fueron muchos soldados y que ella dijo, ¿por qué vienen tantos soldados por una pobre mujer? Embarazada. Sí, porque decían, porque sabemos la clase de mujer que eres muy astuta, muy inteligente, entonces que no tienes miedo a nada y pues no nos vamos a arriesgar a que en un descuido huyas. Entonces no sé cuántos soldados iban, pero por una persona, una mujer, o sea, iban muchos soldados. Y eso sí quedó muy marcado, que esa parte de por qué vienen tantos por una pobre mujer. Y creo, no sé, pero que Viri quiere leer a Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz. Ven, acércate, tenemos que hablar, muy bajito porque mis compañeras del claustro suponen que aún estoy dormida. Y es la única oportunidad que tengo de leer un poco. ¿Sabes? Ellas creen que doné todos mis libros para la caridad. Pero bueno, me llamo Juana Inés Díaz Baje y Ramírez de Santillán. Seguramente me conoces como Sor Juana Inés de la Cruz, nombre que tomé cuando me hice monja. Quizás me recuerdes por estos versos, que sospecho habrás escuchado por ahí y que a mí me gustan mucho. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que abren bien si la incitáis al mal? ¿Quieres un dulce de yema de huevo? Los preparamos en el convento de San Jerónimo. Otro día que vengas a visitarme, te doy nuestra receta y te enseño a hacerlos. Ah, ¿quieres que te cuente más sobre mi vida? Tengo un poco tiempo antes de que amanezca. Nací en San Miguel Nepatlán, un pueblo del Estado de México. Desde niña empecé a llamar la atención porque me gustaba ir a la biblioteca de mi abuelo. Ahí leía todas las historias que podía y me imaginaba que era parte de ellas. Y un día dije, yo también quiero poner en papel todo lo que pienso. De modo que usé mis relatos y mis ratos libres para escribir lo que se me ocurría. Y a mi familia le gustó. Me parece que fue por el año de 1657 cuando gané un premio por poemas que dediqué al Santísimo Sacramento. Aquello solo fue el principio. ¿No te ha pasado que lees un libro y quieres saber más? A mí sí. Siempre he querido saber más de todo. Hasta le dije a mi mamá que me disfrazara de hombre con tal de ir a la universidad. Ya sabes, en el siglo XVII a nosotros no se nos permitía estudiar. De cualquier modo, no me dejó ir. Cuando tenía 10 años me fui a vivir a la Ciudad de México con unos familiares para mejorar mi educación. A los 16 entré en el servicio de la virreina Leonor de Carreto. Aunque ello fue un gran honor, imagínate lo que era estar en la corte de la Nueva España, en el palacio del virrey, los banquetes, los bailes, el oro y la plata. De vez en cuando declamaba los poemas que con tanto esfuerzo componía para la virreina. Recuerdo con mucho cariño los aplausos, le gustaba lo que escribía. Fui tan feliz que seguramente te preguntas por qué dejé todo eso.
y entré al convento para ser monja. Tú sabes que me gusta escribir y aprender. Quiero averiguar cómo funciona el mundo. No deseaba casarme, sino estudiar. Por eso me convertí en monja, pues aquí en el convento, además de rezar, bordar y cocinar, podía leer todos los libros que me gustaban. De cocina, matemáticas, sobre las estrellas y la mitología griega. Cada libro es un mundo. Yo quería conocerlos todos. Además, aquí escribí obras de teatro, como Los empeños de una casa y el poema Primer sueño. Rompí las reglas. Me hice famosa por pensar y escribir. Me conocen en la Nueva España y más allá del mar, en la península ibérica. Mis libros se han publicado y se venden bien. Hace poco, el obispo de Puebla dijo que no le gustaban mis textos y me prohibieron leer y escribir. Tampoco pude tener instrumentos musicales, así que entregué mis libros para que los vendieran y repartieran el dinero entre los pobres. ¿Te cuento un secreto? Me quedé con algunos ejemplares que guardo debajo de la cama para que nadie los encuentre. Me levanto muy tempranito a leer y tal vez pronto pueda volver a escribir. Hay tanto que quiero decir. Será mejor que te vayas. Está amaneciendo y mis compañeras ya se van a despertar. Vuelve cuando quieras o lee mis poemas. Siempre estarán ahí para ti. Sor Juana Inés murió a causa de una epidemia que llegó al convento de San Jerónimo en abril de 1695. Se le conoce como la 10ª musa y es considerada una de las grandes escritoras de la historia. Sus libros son leídos y estudiados en todo el mundo. Su pasión por las letras ha inspirado a muchas otras autoras a poner por escrito sus ideas y disfrutar jugando con la belleza de las palabras. Pues era lo que comentábamos, ¿no? Que hay personajes que fueron precursores para poder abrir este camino a más mujeres. Aparte de este libro, leímos Yo la Peor, de Mónica Levin, y prácticamente es una biografía un poco adaptada a novela, donde cuenta la historia y a lo mejor te hace imaginarte a esta mujer rica, de buena posición, que estuvo en la corte, o sea, que tenía la posibilidad de poder acceder a un buen marido, permanecer en ese estatus de buena vida, y deciden renunciar a todo eso y decir, me voy a un convento porque yo lo que quiero es escribir, yo lo que quiero es aprender. Por la libertad, ¿no? Y tener la libertad de elegirlo, ¿no? Porque también no fueron obligadas a, te vas a casar, y entonces ellas tenían ese privilegio y pues de dedicarse, aunque en su tiempo también causaban, como decía, le causó conflicto al obispo, que yo sepa, que yo lea, que yo investigue. Incomodas al patriarcado. Incomodas al patriarcado y pues abre y rompe este candado, ¿no? Sí, de estigma de eres rica, eres bonita o de buena posición y te tienes que dedicar. Pues sí, es admirable, la verdad, ¿no? Sí. Porque realmente sí renunciaban a sus privilegios, a los lujos, para estar en un convento, o sea, dejar todo. Cuentan que el convento era frío, que las monjas ahí, se me fue el nombre del convento donde estaba, también venía algo relacionado de Josefa, pero cuentan que era un lugar muy frío, que las internas de ahí terminaban siempre enfermas de los pulmones debido a pues sí, todo lo que vivían. Sí, en una epidemia. Y como esto de vivir en el castillo, ¿cómo dejarlo todo por...? Bueno, no dijeron nada, pero no es nada, o sea, todo lo que tú quieres, ¿no? Lo que anhelas en tu interior. Es también valentía. Sí, es ir por sus sueños, o sea, luchar por esa necesidad que ella tenía de aprender, o sea, de desarrollarlo. Y lo que podían, porque, o sea, tenías 2 caminitos nada más, era matrimonio o convento. Oye, y cómo, no sé, no me imagino cómo podría ser como el chismecito de la época, de, oye, se enteraron que la Juana se fue al convento por escribir, y esto a lo mejor como ahora, ¿no? Despertaba el de, ¿se puede? O sea, como el de, ¿se puede hacer esto? Hasta llegar a la época de Espera, o sea, que estabas en la universidad, o sea, estudiando, nada más. Disfrázame de a hombre. los 10 años. Disfrázame de hombre, ¿no? O sea, Ajá. disfrázame de hombre para poder. Hemos visto muchas historias a lo largo de la historia, donde se tienen que disfrazar. Juana de Arco. Sí. O Qué cambiar bonito. sus nombres de autoras, ya hablábamos de las Bronte en algún momento. Se pusieron nombres de hombres. Nombres de hombres. Siglo XIX, cuando empezó la novela y todo esto, ¿no? Y sí, es como muy importante que todas estas mujeres nos inspiran. De hecho, parte de esta sesión, pues, estaba platicando con una chica y me habla de este libro justo, dice, mujeres que hicieron historia, y dice, es que yo no conocía, porque
Dice, yo lo que sabía, me gustaba leer y todo, dice, pero no sabía que esas mujeres realmente tuvieron un papel crucial como protagonistas tal cual de la historia, pero como la mayoría de la historia es contada Por hombres, claro. entonces las mujeres solo aparecían así como una semblanza, ¿no? Pero no había... Como requisito de mujer en la historia, lo cumplió. Así es, ajá, pero no sabemos que en realidad muchas eran consejeras de reyes, que muchas decisiones, incluso en Imperio Romano y todo esto, vienen por mujeres. Oye, Sí, como también. decía que Josefa fue quien le dijo al esposo, vamos a involucrarnos, o sea... Sí, espérate, hay otra parte súper interesante. O sea, ella tenía poder ahí en ese matrimonio. Ella lo quería obligar a meterse también a los masones. Quería que don Miguel Domínguez fuera un masón, pero, o sea, por ella. Otra parte que también olvidé contarles es que cuando comenzaron a sospechar de ellos, el virreinato mandó un espía, un clérigo, a espiar a Josefa, y él, o sea, decía que parecía que la aborreciera, escribía cosas así horribles de Josefa, la comparó con la consorte de Enrique VIII. Creo que sí, decía que era de lo peor. De hecho, esa Séptimo. no quiero decir mentiras, pero esa mujer terminó decapitada. Sí, la de séptimo. Octavo. Sí, Entonces la comparaba, o sea, él igual quería que la decapitaran ya de una vez porque decía que era tremendamente imponente, mandona, y que ella era la que jalaba a don Miguel. Lo llevaba al mal. Sí, eso de los masones tampoco sé si es real o no, o sea, lo platican la historia. Todo se sabe la historia Pero que ella se dedicó a Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, todos los alrededores a recopilar toda la información. Ella buscaba cartas, buscaba escritos, dice que La historiadora de Ángeles González, dice que tristemente en Querétaro no hay nada. En No hay Palacio nada. de Gobierno había muy Wow. poco. Creo que cuando López Obrador ocupó el Palacio de Gobierno, se vació su oficina y se llevaron a otro lado lo poco que había. O sea, existe poco, pero ya no está tan al alcance de todos. Oye, y ella también, esa misma escritora Ángeles, escribió uno sobre el León Vicario. Sí. O sea, Muy como que interesante. se ha dedicado a la investigación Sí. de mujeres en la independencia. El libro de Josefa se llama así, La independencia de Josefa. Está como muy padre la analogía. Las batallas de León. Las batallas, qué padre. Está como muy interesante la analogía de que fueron mujeres de la independencia, pero ellas a la vez fueron de las primeras mujeres independientes. O sea, está como padre esa analogía. Sí. ¿no? Oye, ¿qué decías de que en el siglo XIX? O sea, acá vemos a una Sor Juana en el siglo XVII, o sea, y está del otro lado del charco, sí. O sea, ¿qué dices? Que se supone que nos llevan mucho. Que nos llevan mucha ventaja y ellas estaban muchísimo más avanzadas en todo eso de los derechos de las mujeres y alzar la voz y oportunidades, pero a la vez acá de este lado nos vamos con la Malinche, ¿no? O sea que la historia contaba, todo el mundo sabe quién es Hernán Cortés, pero no saben La verdad, o sea, ¿Quién y llevó la la otra- batuta en realidad? Que era Porque Malinche. tiene un papel crucial, o sea, Sí, Malinche, perdón. ella como intérprete, como consejera, Inteligente. como una mujer súper inteligente, que es criticada en algún punto por como muchas de las que espías, traicioneras y la. Pues así nos la vendieron, o sea, incluso es la palabra malinchista, ¿no? Ajá, exacto. O sea, como a referencia de ella. Sí, que es alguien que Despectivo, desprecia a es México. despectivo. O sea, que te dicen malinchista es despectivo, no. Cuando realmente, o sea, que te comparen con Malitzin, o sea, Claro. debe ser un súper Un honor. privilegio. La inteligencia de esa mujer, yo digo, aprendió español, yo creo que de volada, porque para ser intérprete ya no sé qué hablaría ya náhuatl. ¿Qué sería? Hablaba Maya náhuatl y también, castellano. Ajá. Entonces digo, qué inteligente, qué padre, como dices tú, que me comparen así, que honor, o sea. Y te aseguro que por sobrevivencia les decía lo que les Era lo que iba, o sea, que ella realmente manejaba la información como ella quería, o sea, ¿quién se iba a dar cuenta en realidad? ¿Cómo sabías que Ajá, te estoy diciendo diciendo? la verdad, o sea, lo que en realidad te quiere decir. Y la otra, o sea, muy importante, que no fue realmente una traición, sino que los mexicas eran unos sanguinarios y pues ella más bien buscaba
salvarse, y salvar a su gente, al pueblo, de ellos mismos, ¿no? O sea, no eran unas moneditas de oro. Pero sanguinarios a la vista de los españoles, ¿no? Porque No, nadie los quería. Es que nadie los quería porque mataban así a todos. O sea, ya habían arrasado con todos los pueblos originarios de su alrededor. O sea, ellos querían ser los ricos. Ajá, está muy interesante. De los primeros libros que leímos en el club fue de Malitzin, Soy Malitzin, y del mismo autor que este libro, de Pedro J. Fernández. Aquí hubo un poquito de crítica porque también está la historia muy novelada y también hubo a quien no le gustó porque es escrita por un hombre, pero está también el de Malinche de Laura Esquivel, que pues sería interesante como leer ambos y comparar estas perspectivas. Y muy importante, o sea, aquí es como muy novelado y muy romántico, en el sentido que ponen a Malitzin como que perdió la cabeza por Cortés y describen ahí un poquito de su amor erótico y todo esto, ¿no? Y algo que nos decía una de las chicas de Colmena, que es como experta en pueblos originarios y habla náhuatl y todo esto, es que pues no existía el concepto de amor occidental como ahora se conoce. Compromiso, matrimonio. Ajá. Sí, no era así. Entonces, también como el poner a que, o sea, que la mujer perdió la cabeza por Hernán Cortés y por eso denunció a su pueblo, o sea, no. Entonces, un episodio psicótico. Yo algo que quiero, no sé si resaltar para bien o para mal de este escritor, yo pienso que si estás un poquito peleado con leer historia, él te abre la puerta y te cambia la idea al momento de meterle la historia novela. Te da como que dices, quiero seguir leyendo, ¿qué pasó? Porque no es como la historia que nos enseñaron en la escuela, fechas, aprende fechas, nombre, lugar, tiempo. No, te cuenta una historia que te envuelve y dices, y este autor tiene de Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, o sea, tiene muchos personajes. Y todos son como en este género novelesco. De hecho, él empieza, o sea, antes de ser escritor, empieza como tuitero. Y era Don Porfirio, no sé si recuerdan esa cuenta, fue como muy famosa. Y en pandemia, o sea, fue así como su boom. Y le piden que escriba un libro de Don Porfirio. Y de ahí empieza a ser escritor porque creo que es como ingeniero de algo, ¿no? Entonces, yo digo, como recomendación lectora, si le tienen algo de recelo a leer historia, creo que es una muy buena opción para quitarte como ese bloqueo y empezar a... Y son libros sencillos también, o sea, para iniciar lectores, creo que también. Por eso fue uno de los libros con los que empezamos. Sí, de hecho en un podcast él hablaba acerca de esto que tú dices, de que la historia con pura fecha y esto pues tiende a ser aburrida, si le pones el chismecito, el chismecito, sí. De hecho él dice que él se preparó para poder hacer estos libros, que al final creo que hizo 3 porque tiene son 50, dice que las dividió en las personas que viven, las que ya no viven y las como más nuevas, las que están así como vigentes de la historia actual. Al final hizo 3 libros de estos, pero orientados a niños y adolescentes. Eso es súper importante, porque no es como que hoy me ponen a leer historia, ¿no? Aprendes de verdad de personas inspiradoras, aunado a que conoces un poco ya del personaje como protagónico, ¿no? Hizo en el 1835 de personas como tú, o sea, personas que viven, que sufren, que se enamoran, que tienen errores, que tienen aciertos. O sea, él igual en entrevista dice como traer al héroe a un punto terrenal para que el niño también pueda inspirarse y decir, yo quiero ser, no sé, como Benito Juárez. Y que tienen una causa, no social, espiritual, a donde lo quieras enfocar, pero que inspire a decir. Y es más fácil recordar una historia si le metes el chismecito literario, así nada más fechas, nombres y dímelo exactamente en más a los niños que se aburren, o sea, tiene que ser de una manera más común y más divertida, ¿verdad? Sí, porque ya conoces la personalidad de estos emblemáticos. Y bueno, hablando de... Se fijan un patrón que tienen en común, por ejemplo, Leona Vicario, que espía, Josefa, que daba los golpecitos con el tacón, todo esto. En algún momento me llamó la atención Elena Garro,
que también conocida, ahorita que hablan de Domínguez, ¿no? Elena Garro, la esposa de Octavio Paz. Ella pasó a la historia como eso. Y Elena Garro es o la amas o la odias, ¿verdad? Su personalidad es muy controversial. Ella, lo que sí, que siempre hizo lo que quiso, eso sí. Y también fue acusada en un momento dado como espía de la CIA, porque en su tiempo fue la rebelde que se puso en contra de todos los intelectuales y de alguna manera los denunció. Y de la CIA. Incluyendo a su propio marido, ¿verdad? Entonces hay gente que la ama y la odia, pero su obra, al final de cuentas, ella es precursora del realismo mágico, cosa que no le gustaba que le dijeran, porque decía que no, que ese término a ella no le gustaba. Pero incluso en Recuerdos del Porvenir, pues el mismo nombre habla de un poco del realismo mágico. Recuerdos habla un pasado, porvenir, pues futuro, ¿verdad? Entonces, yo traía por aquí un fragmento que se me hizo muy importante porque habla de lo que es la memoria y la identidad. Es un fragmentito muy pequeño de Recuerdos del Porvenir. Dice: aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Hoy, y estuve en muchos ojos, yo solo soy la memoria y la memoria que de mí se tenga. Se me hizo un fragmento muy padre porque habla de la identidad. De hecho, en Recuerdos del Porvenir habla de opresión, habla de un montón de cosas. Creo que la obra es muy bonita, muy recomendable. Y que Elena Garro pues no pase a la historia nada más como La esposa de Octavio Paz, escribió poesía. Es que la parte de espía y que algunos rechazan de ella, pues es que denunció a varios de los que estuvieron involucrados en la masacre del 68. Así es. O sea, de los buenos, denunció de los estudiantes, de los profesores. Exactamente. De los que se suponía que estaban en la marcha, ¿no? Bueno, a favor de. Entonces, por eso sí es, o sea, como dices, es muy polémica, ¿no? Es muy o sea, pero precisamente es reconocer la humanidad de estos personajes, reconocer que tienen cosas muy buenas, que también sufrieron, y otras muy, muy malas, ¿no? Sí, de Es hecho, parte de ser humano. La dualidad. Ajá. de hecho, aquí me llama mucho la atención en este libro que dice Elena Garro, narradora y dramaturga, y luego dice: de niña soñaba con ser bailarina, aunque también quería convertirme en general del ejército mexicano. Habla como El rosa pastel, brillos, cuando hicimos vestidos. lo de los Juegos López Velardeanos, decía, puede ser un arcoíris o puede ser una tormenta, y así era ella. De hecho, yo digo, ay, tiene como un trastorno limítrofe de personalidad, pero bueno, al final el talento para escribir no se tenía tan año, ¿no? Sí. Y la otra que Paz también era una fichita, ¿no? Sí, exactamente. Dos O sea, personalidades así juntas. de hecho, dice, no me acuerdo en alguna vez que leí, dice, ella ascendió en el mundo literario gracias a ser la esposa de Octavio Paz, y por lo mismo también fue retirada Por ser la esposa de. como que se enojaban y, ay, te va un premio que te lo conseguí, y si no, se lo quitaba y así. Bien tóxico. Sí, o sea, lo que ahorita vivían una relación tóxica, esta era como el ejemplo. Donde viene su historia así muy bien documentada y divertida es en el libro de Chismecito Literario 1 de Nena Monstruo, o sea, es muy muy bueno. Sí, no, de Porque hecho, viene justo lo bueno y lo malo, o sea. sí, o sea, dice ahí en ese libro, dice, fue todo menos víctima, ¿verdad? Ajá, Porque incluso tenía una relación tóxica también con su hija, y sí, era una personalidad muy Intensa. controversial, intensa. Como totalmente. dices tú, a lo mejor con un trastorno que... Sí, nada más que se escribía muy bonito. La verdad que sí, porque de hecho se reconoce como, de hecho le decían, Borges la llamó incluso la Tolstói mexicana, sí, y tiene muchos adjetivos positivos respecto a lo que es su obra literaria, ¿verdad? A su talento. A su talento literario, sí. Entonces, bueno, ya que te diga la Tolstói mexicana, digo, la verdad que sí. De hecho, la describen en el de Chismecito Literario como brillante, seductora, caótica y siempre al límite. Y pues ella fue creadora también de la corriente de ficción paranoica, y
la mencionan ahorita porque como está muy en boga el tema literario de lo que es la narcoliteratura, ella fue la antesala con una novela que se llama Inés, que no he tenido oportunidad de leerla, pero me llamó la atención ahorita que estaba leyendo su biografía, ahorita que está muy en boga todo eso, pero estamos hablando de piano y ya escribían acerca de eso. Y que no se hablaba el tema, o sea, Exacto. que hay que también tocar eso, ¿no? Que cada una tocaba temas de los que no se debía de hablar, o que eran temas que no se Podemos podían hablar así de la... Una, como mujer no podías hablar, menos escribir, y todavía súmale que eran temas que decían, mija, o sea, Sí. controla. Serena. Y también, o sea, otra de la que ya hemos hablado en otros episodios, Rosario Castellanos, ¿no? Que defendía los derechos de los indígenas, que también fue como grande en la literatura, en la poesía, y llama la atención como, pues no con un movimiento de independencia o una revolución se alegra el mundo y ya todos estamos bien, ¿no? Pues es también como procurar que siga esto por lo que se luchó, o sea, cuánto de lo que fueron las causas o convenios sigue vigente y cuánto de repente llegó alguien más y dijo, siempre no. Y entonces vuelven a surgir estas mujeres insurgentes, y que a la fecha en la historia actual encontramos personajes como, ahorita la veo, Rosina, ¿no? Que rompen, que la amamos, Guirillo. sí, o sea, rompen el silencio, van en contra de usos y costumbres, van en contra de lo que les enseñaron, van en contra de las reglas, van en contra de esa censura, y aún así levantan la voz, se hacen notar, se hacen escuchar, y en su discurso dan ese poder a tantas y tantas mujeres, y no solo, por ejemplo, Frosina lo está haciendo por las mujeres indígenas en el ámbito de la política, ¿no? Pero también encontramos actrices que en su momento, o artistas plásticas que en su momento lo están haciendo con su trabajo, y dices, oye, las mexicanas también tenemos mucho de... Y hemos leído escritoras también de la historia actual, Daniela Ardea también, que documenta todas estas víctimas de madres buscadoras. Y que tienen el valor de volver a tocar estos temas que no se deben de tocar. Y contaba ella que de hecho se iba con su hija, o sea, que iba a las marchas, a las fosas y a las marchas con su hija en estas mochilitas donde meten a los niños, y con ella se la llevaba a la entrevista, ¿no? O sea, muy parecido a lo que decían ahorita de Josefa y de Leona Vicario. Sí, son mujeres muy valientes. Y Eufrosina, pues como lo grande aquí es que hace una ley donde ya se establece que es un delito que casen a las niñas, menores de 13 años. Que ahí ya no es nada más niñas, no es nada más para los indígenas, porque yo no sabía, cuando leí ese libro me puse a buscar más sobre ello y descubrí que hace 10 años Zacatecas era el número 1 en matrimonio infantil. O sea, 10 años. Sí, yo jamás me lo imaginé. O sea, ahorita somos como el tercero, pero no recuerdo si les compartí a ustedes en el grupo que el INEGI saca una métrica de diferencia de edades, y eran niñas de 9 años casándose con señoras de 57. ¿Hace cuánto? O sea, ¿Tiene tiempo? Sí, tiene este año lo compartí. No recuerdo si lo compartí en el grupo, que lo y yo decía, Dios mío, o sea, sí, pero no, estamos en el 2020. ¿Cómo era posible que eso no fuera un delito, no? O sea, que esta gente anduviera normal, impune, era lo sí, que fuera algo normal. Bueno, a mí algo que me parece ahora sí que es súper maravilloso dentro de todas las aportaciones que cada una de las que ya hemos mencionado, o sea, es el hecho de que cómo la fuerza de una, o sea, la valentía de una es a veces el impulso de todas las que seguimos, de las que Sí, es como un efecto catapulta, ¿no? Sí. O sea, siento que va una y ¡boom! Yo voy con más fuerza. ¿Sí? Exactamente. Sí, es muy inspirador. Sí. Les traje también el de Matilde.
este me fascina. Este me gusta, este me encanta, este me fascina, este lo amo. Sí. Matilde es de Carlos Pascual. Es el libro sobre la primer médica en México, Matilde Montoya. Está precioso, o sea, es... Y es contado por un hombre. Sí, pero, o sea, igual, pues, si no tengo versión femenina, pues, léalo, está fabuloso. Y es mucho cómo se enfrenta, incluso que las mujeres en los balcones le lanzaban piedras porque ya no querían que fuera a la escuela, cómo la difamaron y dijeron que andaba con los doctores y que solo por eso había logrado estudiar. Al final, para graduarse, le hace una carta a don Porfirio Díaz y Porfirio va a su examen porque si no, no la iban a dejar presentar. O sea, sabemos que, pues sí, Porfirio fue muy vanguardista, igual tiene muchas cosas malas, pero también hizo otras buenas. En este podcast no nos dedicamos a eso. Sí, aquí no. ¿Cómo es? Escuchamos, pero no Escuchamos, pero no juzgamos. Solo chismeamos. Chismeamos. Chismeamos, pero no juzgamos. Sí, y aquí, bueno, triste porque sí se gradúa, obtiene su título de médica, pero no la dejan ejercer. Ella continúa ejerciendo como parte, ¿no? Que era lo que se les permitía a las mujeres. No la dejaron ingresar nunca a un hospital, pero bueno, es la primera mujer registrada como médico. Está bien bonito. Bueno, yo creo que es imposible hablar sobre este tema, mujeres que hicieron historia, y no traer a la mesa a María Félix. una extraordinaria. Ahora sí que una extraordinaria mujer que en verdad sí o sí marcó una gran diferencia en cómo, sobre todo las mujeres mexicanas, nos parábamos frente a la vida, frente al mundo, simplemente frente a un espejo. María Félix nace un 8 de abril de 1914 y muere un 8 de abril de 2002. Justo el día que cumplía 88 años. Ella fue una actriz mexicana, portadora de una belleza impresionante y debido a eso precisamente grandes productores del cine de la época de oro del cine mexicano la invitan a ser parte de y se convierte en un ícono por su belleza, por su talento. De la época de oro. De la época de oro. Pero yo digo que sobre todo lo que la hace como trascender y cruzar fronteras y brillar donde ella se paraba fue precisamente su carácter, o sea, esa personalidad que tenía y esa confianza que tenía ella esa rebeldía, ¿no? O sea, porque para la época era, eres bonita, no puedes ser inteligente, ¿no? Eres, vienes a cubrir un papel donde nada más tu imagen no hables y ella era esta mujer rebelde que decía que la de los pantalones soy yo, ¿no? O sea, de hecho decía Pedro J. Fernández que cuando estaba como eligiendo a qué personajes poner, dijo, no, la doña va porque va por el tinte feminista de su personalidad, que todavía digamos que para la época en que ella nació, ya las ideas eran muy revolucionarias respecto al feminismo, ¿verdad? O equidad de género, como le queramos llamar, o sea, que es igual. Y sobre todo María Félix, no sé si se acuerdan que incluso aparecía en Facebook, ¿no? Las frases de la doña, ¿no? O sea, esas matonas que dices, ¿eso qué? Sí, porque la verdad que su seguridad es inspiradora. ¿Nos quieres leer a María Félix? A ver, ahorita la buscamos. Y esa impotencia, esa, ¿cómo se dice? Que impone esa fuerza de macho alfa. O sea, porque era una mujer muy bella. Pero pura mirada. Muy, o sea, que era lo que le reconocían, pero a la vez tenía este contraste de fuerza de decir yo mando.
se casa, de hecho se casa en cinco veces. Entonces, uno de ellos fue Agustín Lara, otro Jorge Negrete, que para la época, o sea, el hecho de divorciarte una vez, o sea, pues ya era muy... De divorciarte una vez ya era denigrante. Pero Imagínate, ¿cómo? 5 veces, y a ella no le hizo ni cosquillas, o sea, ella no le... Sí, de hecho lo que decías de lo de ser bonita, del estigma de eres bonita, entonces puedes llegar a ser actriz y ya te conformas con eso. No, mira, aquí dice algo bien interesante, dice María Félix 1914-2002, dice no es suficiente ser bonita, hay que saber serlo, yo lo supe, hice 47 películas en las que no me conformé con ser una extra. Fíjate lo que te digo, antes de ser famosa, iba yo caminando por el centro de Ciudad de México cuando un importante productor de cine me vio, se me acercó y tuvo el atrevimiento de decirme que yo debería ser actriz. Me ofreció un pequeño papel en su próxima película. ¿Sabes qué le respondí? ¿Quién le dijo que yo quiero entrar al cine? Exclamé levantando la cara con orgullo. Si me da la gana, lo hago, pero cuando yo quiera, y será por la puerta grande. Así me convertí en la actriz principal de mi primera película, El Peñón de las Ánimas. Al otro protagonista de la película, Jorge Negrete, no le hizo gracia, pero me casé con él 10 años después. Mi matrimonio duró solo 1 año porque él estaba enfermo y murió. Eso fue lo malo. Así empezó mi carrera en el cine. Yo siempre estuve con los mejores directores y al público le gustaba verme en la pantalla grande. Escogía los papeles que quería hacer, como el de una india en Maclovia o una gran señora en Doña Bárbara. Por esa película fue que empezaron a llamarme La Doña, ¿lo sabían? Aprendí que actuar es como soñar. Puede ser cualquier cosa cuando interpretas un personaje. Pude haber hecho películas en Estados Unidos, pero no quise. También pude haber actuado en películas más comerciales, solo que no me dio la gana. Yo decidí cómo me llamo María Félix. Eso sí, para una mujer no siempre es tan sencillo romper reglas, pero es algo que vale la pena. Yo, por ejemplo, fui muy criticada por ser la primera mujer famosa que llevó pantalones a un evento público. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Escucha bien lo que te digo. Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Dejé muchas películas como legado y puse el nombre de México en alto. También filmé en otros países, principalmente en España e Italia. ¿Por qué no en Estados Unidos? Nunca me arrepentiré de haber dicho que no a Hollywood, porque en Europa hacían mejor cine. Además, los papeles de India los hago orgullosamente en México y los de reina en el extranjero. Siempre presenté a la triunfadora que no se deja. Yo no soy una dejada, nunca lo fui. Solo exigí el lugar que me correspondía. Si no fuera así, no habría hecho tantos amigos en mi vida, como Cantinflas, Pedro Infante, Frida Kahlo, ni me hubiera casado con Agustín Lara, uno de los compositores más grandes que ha tenido México. Como regalo de bodas me dedicó una canción, María Bonita. ¿Qué va así? Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Fui modelo para pinturas, inspiración de poemas y libros, aunque siempre he dicho que una actriz como yo no se le investiga, más bien se le inventa una vida. Sí, es cierto, dejé de actuar en el 70, pero he seguido rompiendo las reglas cada vez que salgo a la calle y cada vez que doy entrevistas. Mis películas siguen pasando por la televisión, permanezco en la memoria de los mexicanos porque el público me respeta y me quiere. Por eso siempre seré María Félix y siempre haré mi voluntad. Qué bárbara esa María Félix, o sea, qué pantalones, de presentarse con pantalones y el decir, en México puedo ser una india y en Europa puedo ser una reina. O sea que al final Hizo lo que quiso. Como debe de ser, siempre supo su lugar, nunca aceptó ningún papel secundario y su vida siempre fue un protagónico. Qué interesante, ¿no? Qué bonito podcast. Pues ya nos tenemos que ir. Sí. Ya la producción nos está diciendo que. Charlie. Cerramos, chicas. Una palabra que les dejen estas mujeres, esta inspiración, este podcast. Inspiración, gratitud. Hay solo una palabra. Pero inspiración. No, yo digo Te damos tres. más de una Te palabra. damos Gracias. Bueno. La lucha por la independencia, pero no solo de México, sino la independencia personal. Entonces, lucha e independencia personal. Mis 3 palabras. Gaby.
gratitud por toda la enseñanza y la motivación que nos dejaron pues, a través de la historia tantas mujeres. Yo diría fuerza, ¿no? Porque lees y si por algo dudas en hacer o en pensar o en exigir, ves a todas las que están atrás de ti o a todas las que vienen y dices, fuerza. Marce. Yo ocupo unas palabras. Que vivan las mujeres que nos dieron patria y libertad. Muchas gracias, los invitamos a que nos den like, que nos sigan, estamos como Colmena de Lectores, en Instagram, Colmena_de_lectores, en Facebook y cualquier cosa, pues esperamos sus comentarios, sus recomendaciones de libros y también les vamos a dejar aquí abajo anotado todos los libros de los que hablamos y pues muchísimos más y muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.